que manifestarás tu poder maravilloso, Señor, sobre tus hijas y tus hijos, Señor. Y todos juntos, Padre, podemos esperar confiados en que tú nos darás respuestas a nuestras oraciones, que trae sanidad y medicina a nuestro cuerpo, que nuestra alma se regocije en ti, Padre, pues tú eres el Dios todopoderoso, Señor, que imparte salud, que imparte bendición, que imparte, Señor, renovación a nuestro corazón, en nuestra vida. Y hoy podemos caminar seguros, Señor, y descansar seguros en esa misericordia preciosa que tiene para cada uno de nosotros, Padre. Yo te alabo y te bendigo, mi Dios, mi Rey, por tus maravillas, por escucharnos, por dirigirnos, por enseñarnos, Señor. Permítanos hoy meditar en tu palabra, Señor, y que esa palabra traiga vida, traiga aliento, Señor. Traiga constancia a nuestro corazón, firmeza y corazón, Padre. Que la fe de mi hermano y de mi hermana sea activada, Padre, para caminar, Señor, de acuerdo a tus instrucciones, Señor, pero siempre esperanzado, Señor, en tu amor inagotable y en tu paz maravillosa, Padre. Permítanos, Señor, acercarnos a ti, pero también el abrir el corazón en esta mañana para recibir de tu palabra, Señor, una palabra de vida, Señor, pero también que nos permite, Señor, el estar seguros en ti, Padre. Bendigo a tu pueblo, Señor, y que esa palabra, Señor, traiga sanidad, medicina, Padre, pero sobre todo, Señor, conocimiento y revelación de tu gloria, de tu presencia, Señor, en todo tiempo. Muchas gracias, mi Dios, muchas gracias. Gracias y paz para ti, mi hermano, mi hermana, que la gloria de Dios vaya delante de ti abriendo camino. Quiero compartir una palabra. Y estaba pensando esta mañana la necesidad de ser constantes en todo tiempo en la presencia del Señor. Y más aún cuando tenemos tantas peticiones delante del Señor. Y cuando hemos aprendido de Él y cuando hemos conocido a Dios y sabemos que en Él está la respuesta a todas las cosas que necesitamos, una de ellas es que el Señor nos insiste para que permanezcamos en esa gracia abundante y en ese poder maravilloso. Y hay un texto que quiero leer en esta mañana, que se encuentra en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 18, a partir del versículo 1 hasta el versículo 8. Lucas capítulo 18, versículo 1 al 8. Y el tema que quiero compartir en esta mañana es: no te detengas, sigue clamando al Señor hasta que tenga una respuesta. Mire cómo dice la palabra. Dice a partir del versículo 1: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero qué interesante lo que dice la parte final del versículo 8. Dice: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? En la vida espiritual es tan importante la perseverancia, porque es una de las cualidades indispensables para alcanzar el objetivo, para alcanzar la victoria que nos hemos propuesto y que necesitamos como una respuesta de parte de Dios. Tiene un peso incalculable, porque la mayoría de las conquistas que obtenemos en el reino de Dios, y más cuando oramos al Señor, en muchas ocasiones son lentas y a veces bastante dificultosas o trabajosas, como dirían algunos. Solamente las disfrutamos luego de un prolongado periodo de esfuerzo. Una de las cosas que caracteriza hoy a los cristianos de este tiempo es que todo nos gusta rápido, respuestas rápidas.
no permitimos o no comprendemos lo que hay dentro de esos procesos que vivimos muchas veces nosotros. He conocido personas que durante mucho tiempo han estado clamando a Dios, pero lo interesante es que a pesar de que no ha habido una respuesta pronta de parte de Dios, no han desmayado y han continuado clamando al Señor hasta alcanzar lo prometido. Para esto requiere la disposición de persistir en caminar en una misma dirección, aun cuando vemos que no hay una respuesta inmediata. Pero sabemos que cuando venga esa respuesta, los frutos van a ser maravillosos porque vienen de parte de Dios. Recuerdo una frase que decía uno de los pastores de aquí de la ciudad, que empezando los primeros pasos en la vida cristiana por allá por los años 80, él decía, vale la pena servir al Señor. A veces cambiaba la expresión y decía, vale la pena esperar en el Señor, porque alentaba al pueblo, y en un programa que era muy conocido en el ámbito cristiano en ese tiempo. Pero esa frase siempre ha quedado firme en mi corazón, y como leamos en el Salmo 103, en el momento de oración, a veces tenemos la tendencia a desmayar, a no seguir adelante, y de ahí que me fascina, y yo constantemente repito lo que dice el Salmo 103, 1 y 2, donde dice, bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no te olvides. Y a veces le recuerdo constantemente y comparto en los diferentes espacios, porque yo sé que ahí hay victoria. Porque en mi experiencia con Dios, en mi caminar con Dios, he tenido que esforzarme y decirle a mi alma, no vas a fallecer. Hay una respuesta de parte de Dios. Y a veces también he tenido que decir, si tal vez la respuesta de Dios ha sido no, necesito, Señor, que me confirmes esa palabra. He pasado tiempos, inclusive hay promesas que Dios me ha dado de hace muchos años atrás. Las sigo esperando porque yo sé que Dios en ese proceso va a hacer algo grande. Es interesante cuando leemos el pasaje aquí de Lucas 18, porque había en el ambiente, y el Señor Jesucristo lo sabía, que el desánimo sería uno de los enemigos a derrotar en la vida de sus discípulos. La diferencia entre el esfuerzo invertido y los frutos cosechados los llevarían a cuestionar si un proyecto realmente valía la pena o valía el sacrificio que se exige para alcanzarlo. Por esto, en varias oportunidades les advirtió que debían perseverar en el camino que les había enseñado. Con razón, Juan el Bautista, uno de los personajes que me fascina leer la historia de él, una de las frases que él expresa, está escrita en su palabra, donde dice, el reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. Y nosotros tenemos la oportunidad, y más en el conocimiento que tenemos de Dios, a permanecer firmes, a no desfallecer, porque es algo que el Señor dejó constantemente escrito en su palabra. Y el Señor Jesús compartió esta parábola que hemos leído de la viuda y el juez injusto de Lucas 18, 1 al 8, como comparte ese proceso de constancia. Y hay algunas características que es importante tenerlas en cuenta. Pero su intención, según el autor, según Lucas, es enseñarles a que ellos deben orar todo el tiempo sin desfallecer. Lo está mencionando en el versículo 1. La viuda es el personaje principal en esta historia. Logra reivindicar su situación mediante una constante insistencia que no admite negativa de parte de un juez injusto. La inanición de él no la disuade, permanece firme. Lo acaba agotando por sus reclamos a una solución justa para la situación que estaba enfrentando. Vuelvo y reitero que nosotros por lo general tenemos la tendencia a desfallecer. Yo no sé si por el orgullo, no sé si por la falta de fe, pero muchas veces dejamos de insistir. Y más no solamente delante de los hombres, sino nuestras oraciones. Tal vez si pudiéramos escucharnos la forma como nosotros oramos a Dios, todos los días tenemos una oración diferente.
En algunos casos y con las hermanas y hermanos que nos piden oración por algunas situaciones, a veces, y he escuchado algunos comentarios que me dicen, pero fulana de tal o tal persona siempre está teniendo la misma petición. Y yo les recuerdo justamente esta parábola de que va a seguir insistiendo, no porque no tenga otra necesidad, sino porque sabe que esa insistencia, esa persistencia va a tocar el corazón de Dios, va a mover la mano de Dios y va a haber un clamor constante y una respuesta a esa oración hasta que Dios haga lo que tiene que hacer en la vida o dé una respuesta clara en torno a una situación. Jesús señala en la conclusión de la parábola cuál es el ingrediente que permite mantener viva esta obstinación, voy a decirlo, esta persistencia, cuando te invita a no claudicar. Y lo hace por medio de una pregunta que es bastante comprometedora, cuando Él, sobre todo para cuando Él regrese. Y está en el versículo 8, dice ahí, y lo digo en una paráfrasis diciendo, ¿a cuántas personas con fe encontrará el Señor cuando regrese a la tierra? Vivimos una etapa de afanes. Todo nos gusta esperar, los jóvenes se desesperan, no son constantes en lo que empieza. La nueva generación de adolescentes que está levantándose es peor aún. Quieren las cosas rápidas, quieren enseñanzas express, no toleran una enseñanza quizá como la que estoy compartiendo en este espacio donde le dedicamos tiempo para recibir la palabra de Dios. Quizá para ellos con 2, 3, 5 minutos es más que suficiente, ahí que le digan todo. Pero un hombre, una mujer que ha conocido de Dios sabe que vale la pena permanecer constante, que la fe es una convicción inamovible de que algo existe en el presente y será una realidad visible, palpable en el futuro, porque de Dios viene la respuesta. Me gusta la definición que hace Hebreos 11:1 de la fe. Pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No sé cuál es la petición que tú tienes delante de Dios, mi hermano, mi hermana. No sé qué tan persistente seas en ese clamor delante de Dios. No es como este juez injusto al cual esta viuda está clamando, sino un Dios generoso que tiene un tiempo indicado para darnos respuesta, para conocer, para entender y para poder mostrar su poder sanador, su poder restaurador, su provisión, la respuesta que Él tiene para cada uno de nosotros. Puede ser que en el caso de alguno de mis hermanos, de mis hermanas que me escuchan, de las personas que me escuchan, puede tratarse de un ministerio que quizás quiera empezar a desarrollarse. Puede ser una conversación con alguien o la conversión de alguien de su familia. Oremos mucho por nuestros hijos para que sus corazones sean abiertos y puedan darle la oportunidad de Dios mostrarles su amor y ellos puedan experimentar la gracia infinita y puedan desarrollar una fe y una convicción donde sus vidas sean tocadas, donde sus vidas sean transformadas. Puede ser también la necesidad de recursos para un proyecto que siempre estamos presentando delante de Dios y le decimos al que todo lo puede, al que tiene la capacidad de proveernos todos los recursos, tanto económicos como de un equipo que nos ayude a alcanzar esos propósitos. O en algún momento esto que estamos llevando delante del Señor, traer una transformación en medio del pueblo. Mi oración constante es por las congregaciones, por los lugares donde estamos sembrando la palabra, por los pastores, por los siervos, por los líderes, que se mantengan firmes a pesar de la presión externa, del enemigo, de las constantes amenazas, de los tiempos de peligro, basados y fundamentados en la palabra de Dios. Mi oración es por cada una de mis hermanas, insisto por ella, oro constantemente por cada una de las personas que nos escuchan, sabiendo a quién estamos clamando. Sabemos que Dios es poderoso para levantar en todo tiempo su gracia, su bondad y su misericordia. Esa fe solamente se puede mantener vigorosa, viva, cuando existe una férrea convicción de que el Padre se deleita en responder las peticiones de sus hijos. De ahí que hemos insistido en este tiempo de un clamor a Dios, de un tiempo con Dios. Y lo seguiremos haciendo hasta donde el Señor nos lo permita hacer.
porque creemos que somos bendición y nos unimos a su oración como si fuera la nuestra propia, sabiendo que Dios nos escucha, que hace prodigios, señales en su nombre. Y mi oración es la misma que está ahí escrita en el libro de Hechos, en el capítulo 4, donde el pueblo, donde los siervos de Dios, donde los mismos apóstoles estaban siendo perseguidos, presionados. Y él hace una oración, ellos hacen una oración bien interesante, porque le expresan con todo el corazón, y tú puedes leer ese capítulo que es bien precioso, porque una de las peticiones que le hacen, le dice al Señor: Señor, danos las fuerzas para seguir compartiendo, hablando de tu palabra, pero mientras lo hacemos, tú extiendas tu brazo de poder para hacer prodigios y señales en tu nombre. Y vaya que eso se cumple, y uno lo puede ver desarrollado en todo el libro de los Hechos, ese clamor de la iglesia primitiva. Pero pienso que no es solamente el clamor de ellos, sino un ejemplo para nosotros, para que no dejemos de clamar a ese Dios todopoderoso. Yo sé que hay una respuesta para ti, mi hermano, mi hermana. Insiste, no deje que la fe decaiga. Al contrario, aliméntese con la palabra. Tome muchas de las promesas que están escritas en ella, pero sobre todo, pídale al Espíritu Santo, tal como dice ahí en Romanos 8, que le ayude a orar como conviene. Muchas veces no lo sabemos, pero tenemos la firme promesa de que Él, con gemidos indecibles, intercede delante del Señor para que seamos escuchados, para que seamos guardados, para que haya una respuesta de parte de Él. El conocer a Dios, el saber que es un Dios poderoso, un Dios que nos alienta, que nos bendice, un Dios que tiene planes, proyectos con nosotros, es lo que nos alienta cada día para insistir delante de Él por las peticiones, hasta ver su gloria, hasta ver su bondad, hasta ver su misericordia. No calles, sigue adelante, sigue persistente. Estamos para ayudarle, estamos también para orar contigo, pero también gracias por las oraciones que hacen por nosotros, porque también las necesitamos cada día, cada mañana, tarde y noche, en esa presencia del Señor. Sabemos que Dios nos escucha, y sabemos también que Dios tiene un plan maravilloso para cada uno de nosotros. Adelante, mi hermano, mi hermana, no desfallezca. Hay una respuesta de parte de Dios. Y no importa que a veces quizás las cosas sean contrarias o sea mayor el problema, sigue insistiendo como esta mujer que clama a este juez injusto hasta que le colma la paciencia y dice: voy a responder, no vaya de pronto un día de estos ya no tenga las fuerzas para seguir adelante. Si en esta parábola que nos enseñó el Señor Jesucristo, Él hace respuesta, y las preguntas que hace el versículo 7 ahí en Lucas 18 son bien interesantes, porque dice, y dijo, versículo 6, dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. Pero también luego expresa: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Y una pregunta más que quiero dejarte en tu corazón: ¿será que Dios se va a tardar en responderte las peticiones que estás levantando delante de Él día y noche? Lo dice de la siguiente manera, en la parte final del versículo 7. ¿Se tardará en responderles? Y por boca del mismo Señor Jesucristo quedó escrito, donde dice en el versículo 8: os digo que pronto les hará justicia. Pronto habrá una respuesta. Pronto habrá una manifestación de Dios en cuanto a aquello que tú estás esperando. Sigue insistiendo, mi hermano, mi hermana. Pero hay una preocupación que deja en el ambiente en esta parábola, que vuelvo a insistir, que está en la parte final del versículo 8. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? No permita que tu fe caiga, que seas tú de aquellos que se mantienen firmes, creyéndole al Señor. Que si por alguna razón el Señor dice: no te voy a contestar esa respuesta porque tengo planes mejores para ti, acepte esa respuesta también de parte de Dios, y pueda confiar plenamente en su gracia, en su bondad, y decirle: Señor, sí, definitivamente, quizás lo que estoy pidiendo no es lo que tú tienes para mí, sino que tiene cosas mejores. Entender eso es maravilloso, porque trae paz a nuestro corazón, trae un sometimiento a la voluntad de Dios, y cosas mayores y preciosas vamos a encontrar de parte de nuestro Padre Celestial. Y vuelvo y te reitero y te digo: vale la pena esperar en el Señor. Vale la pena seguir adelante.
Él pronto hará cosas maravillosas para ti, en tu familia, en tus hijos, en los ministerios, en los planes, en los proyectos, en los negocios. Abrirá puertas que no se han abierto aún, porque Él tiene lo mejor para ti. ¿Qué te oramos en estos momentos y le decimos, Padre, yo te doy gracias por tu bondad, por tu misericordia? Es bueno saber, Señor, que tú escuchas nuestra oración, que tú eres el Padre de misericordia, Señor, que nos escucha, que pronto, Señor, enviarás respuesta, Señor. Moverás tu mano, Señor, en el tiempo preciso, en el tiempo, Señor, indicado por ti, Señor. Solamente yo te pido en el nombre de Jesús de Nazaret, eterno Dios, que no permita que la fe de mi hermano, de mi hermana decaiga, Señor, sino que nos mantengamos firmes, Señor, parados en las promesas, creyendo a lo que tú hablas en tu bendita palabra, Señor, sabiendo que tú eres poderoso para hacer todas las cosas como está escrito en ella misma, mucho más abundante de lo que creemos o entendemos, Señor. Por eso oro por cada uno de ellos, por eso cada día, Señor, clamamos a ti, nos unimos a través de estos medios, Señor, aún como congregación, Padre, clamando al Dios de lo imposible, Señor, donde nos insta, donde nos corrige, donde nos muestra su amor inagotable, su paz maravillosa, Padre. Unge con una unción fresca a tu pueblo, Señor, y que hoy sea un día de victoria, Padre, y podamos ver tus glorias, tus bondades y tu misericordia en todo lo que emprendemos, Señor. Muchas gracias te doy por esta hora, Padre. Te alabo, te bendigo y te exalto, mi Dios, mi Rey, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén, amén. Gracia y paz abundante para ti, mi hermano, mi hermana, adelante. Dios está contigo y Él no te va a fallar. Le habló su pastor Irlande Los Alvira, la Iglesia Cristiana Sinaí, de la Red de Iglesias Misioneras Internacionales. Muchas bendiciones para todos. Les amamos.